Hola, hola a todos. Ya estamos online con Alex Díaz por KQ 105. Hoy tengo un invitado con motivo del Día de Padres que admito que es el primer invitado que tengo que me pone nervioso entrevistar, hablar con él. ¿Por qué? Porque es alguien que le tengo mucho respeto, mucho cariño y lo veo como un maestro en esto de entrevistar. Uno de los más grandes, si no el más grande, hablo del señor Rubén Sánchez. ¿Cómo está? Bueno, esta es tu cámara acá. Estoy preocupado porque yo no concedo entrevistas. Sí, yo lo sé. entrevisto. Exacto. Y menos en estos días de coyunturas un poco frágiles. Pues mucho menos. Ahora me estoy un poco escondiendo, digo, excepto cuando tengo que hacer mi trabajo en el aire. Pero la verdad es que yo no suelo conceder entrevistas, pero esas palabras que dijiste de mí en la presentación son las que yo podría decir de ti con relación a un tipo que he visto crecer aquí en la emisora, a su afán por el trabajo, a ser un trabajador incansable, a ser un tipo que la nota discordante con relación a la chabacanería y a la vulgaridad, Alex Díaz es un tipo correcto, pero jovial, serio, circunspecto, pero jovial, pero divertido. Así que nada, es el mismo respeto. Wow, gracias por eso. Si seguía 2 segundos más me hacía llorar. Ese es Alex Díaz. Mira, no, para mí es un honor tenerte aquí. By the way, Rubén Sánchez es cuando me preguntan ¿qué significa Rubén Sánchez para ti hasta en tu vida profesional? Juegas un papel, aunque yo creo que te lo he dicho en el pasado, bien importante porque el primer auspicio grande que yo conseguí, una línea aérea y toda esa vaina que estuve años viajando de gratis, fue gracias a una entrevista que le hice a Rubén Sánchez. Y voy a explicar brevemente cómo fue la entrevista. Espérate, eso yo no lo sabía. Mira, cuando tú tenías un programa de televisión en un canal por ahí hace tiempito, hubo una vez un invitado que no le llegó a Rubén Sánchez. Y me acuerdo que yo pasaba en esos momentos por el pasillo y Rubén estaba como loco y me dijo, Alex, no me llegó el invitado. Please, permíteme entrevistarte para irme porque era un programa en vivo. Y yo le digo, chacho, es muerto, quiere misa. Yo voy al cajón, busco mi chaqueta y hablamos. ¿Y de qué hablamos? Yo le dije, yo subo videos a YouTube. ¿Cuándo fue eso? Eso fue 2013, 2012, 2013, porque yo estaba empezando en YouTube. Tú me diste una entrevista tan y tan brutal. Yo quería ir cuando me preguntaste, ¿qué tú quieres hacer? Y yo dije, yo quisiera ir a la parada puertorriqueña. Era por decirlo. Y ahí me contacta la línea aérea y yo estuve con ese cliente hasta la pandemia, que fue que se chavó todo. Así que le agradezco a Rubén Sánchez que hasta auspicio me consiguió. Yo no lo sabía. Sí, gracias a esa entrevista fue que yo pude obtener ese auspicio. Pero venimos a hablar aquí, estamos en la Semana de Padres, y venimos a hablar precisamente de alguien que como papá, aunque yo sé que eres muy privado con tu vida personal, yo conozco, ¿verdad?, en el back un poquito de que eres un padre bastante dedicado, vamos a ponerlo de esa manera, y dedicado a tus hijos. Mira, eso, ser padre, papá, es realmente, Alex, todo lo que yo soy. Y en mi epitafio, yo espero que mis hijos procuren que diga el mejor papá del mundo. Sí. Bianca es abogada, Fabián es piloto, Marena está lanzando una línea de traje de baño, Andrés está estudiando todavía, va ahora para 11, pero por alguna razón mis hijos siempre están conmigo. Siempre, o sea, cuando no estoy en el aire, cuando no estoy trabajando. Ahora mismo, mientras esperaba que tú hicieras la presentación, me llamó Andrés. Fabián, que está de vacaciones en Puerto Rico, está en casa. Marena está en casa. Esta noche estaremos juntos. Mis hijos son todos. Falta Bianca y ya están todos en... Bianca es la madurez. Bianca es más madura que yo. Más madura y más consciente. Siempre hay, ¿verdad? Siempre hay uno de los hijos que es como que el que hace recapacitar al papá. En mi caso es la menor de casa. ¿Hay alguna que puedas decir? Bianca. Es la que pone a uno como que anda, esta es la que pone en cintura. Bueno, cuando he metido las patas en el aire
y las he metido. Bianca Que han sido unas cuantas veces, Sí. 2 o 3 veces, No, cosa de nada. y recientemente Pero no hablemos de eso. no voy a entrar ahí ni palca. No lo voy a tocar ni con una vara larga, pero Ay, tan ay. recientemente que tuve un exabrupto. Digamos Eso- que recientemente Bianca te llamó. Ajá. No, Bianca estuvo conmigo. Bianca Ok. me dijo, debiste haber hecho X, Y, J. Y la verdad es que ella me alecciona con relación a muchas cosas. Y entonces uno en la adultez, de momento tienes esta hija que es bien madura y que te dice y... A veces sorprende a uno. Sí. Eso me pasa a mí con mi hija menor, que ella es la que como que me hace me jamaquea, es lo que digo yo, me jamaquea con su sabiduría, y lo que tiene son 15 años. Así que bueno, puede ser que a lo mejor yo soy un poquito más inmaduro de 15 años y por eso es que ella lo logra. Tú tienes 2. Tengo dos niñas, una de 19 años, una de 15. Así que... Si tú eres un viejo también. Estamos en esa. 19 años. De hecho, ¿en qué edad tú te convertiste en padre? A los 20... No, espérate, no. A los 31 años. Que es buena, Sí, buena sí. edad Sí, sí. para empezar. Digo, no quiero... No critico a los que empiezan antes o a los que empiezan después, pero es una buena edad porque ya yo tenía mi trabajo estable, tenía mi casa y estaba bien. O sea que en ese momento fue un buen momento para empezar a reproducir, a reproducirnos. ¿Y qué hay, y si pudieras marcar una diferencia entre el Rubén antes de ser padre y el Rubén después de ser padre, ¿hay alguna diferencia o crees que eres la misma persona? No, creo que la diferencia es total, absoluta, completa. Una vez tú eres papá también y probablemente muchos de los que nos están viendo, escuchando, son mamás o papás o abuelos o tíos, en fin. Cuando nació Bianca, yo me di cuenta que había una persona que dependía absolutamente de mí. Absolutamente de mí. Y yo cambié mi vida y mis formas y mis maneras. Y entonces era, mirando todo el tiempo que yo puedo dejar de mí para Bianca, pero no en términos de dinero o Sí, de sí. propiedades, que yo puedo dejarle a ella. Y eso para mí era y es bien importante. Entonces luego vino Fabián, luego vino Marena. En cuestión de 3 años yo tenía 3 hijos, 3 años y medio. Después, 10 años después llegó Andrés. Pero no, la verdad es que la paternidad en ese sentido lo cambia todo. Para mí lo cambió todo. Y es tanto así que mis momentos más felices son cuando estoy con mis hijos. Yo creo que y es el momento de cualquier padre. Yo digo que en mi caso, yo nunca pensé tener hijos. Es más, yo no quería tener hijos. Yo quería ser un jamón feliz. Pero cuando llegó la primera, que fue Girelis, y yo la cojo en mis brazos, es como un clic, como que, wow, qué mal yo estuve pensando todo este tiempo. Ahora es que si vuelvo a nacer, quisiera que llegara al mismo momento que llegó y que bendiga mi vida de la forma que lo ha hecho ahora. Así que, pero algo que quería... Un hijo es Ah, una bendición. oh, sí. Sin Punto. duda alguna. Pero algo que quería preguntar, porque tú tienes una personalidad bien fuerte, ¿sabes? No te estoy bromeando ni porque tenerte aquí de frente es un reto bien grande para mí. De hecho, yo le decía a mi esposa, yo creo que me va a terminar entrevistándola a mí, porque Rubén es Rubén. Tienes una personalidad bien fuerte en los medios, ¿sabes? Tu carácter, tu forma de desenvolverte. ¿Usted cree que yo le creo? Esto me huele a peje maruca. ¿Sabes? Todo esto. ¿Eres igual con tus hijos o eres más soft? Chacho, es a la inversa. ¿De verdad? Es a la inversa. Sí, porque hay cosas en la vida que te derriten. Como lo caliente derrite a una vela y el sol derrite cosas, los hijos te derriten. Y yo, en ocasiones, cuando es necesario y pertinente, he sido corajudo con mis hijos porque pues hay que disciplinar en unas áreas, en unos renglones, en unas dimensiones. Pero si tú me hablas de la regla general, de la mayoría del tiempo, de la mayoría de las veces, mis hijos hacen conmigo lo que les dé la gana. ¿Eres un papá consentidor entonces? Sí, súper. Y súper.
es que mencionaste algo que me da curiosidad. ¿Cómo Rubén Sánchez corrige a un hijo que quizá Rubén Sánchez entiende que está mal? ¿Cómo lo corrige? ¿Hablando? Hay papás que corrigen con el fuete, hay otros que es hablando, otros que es castigando. Mira, eso en la antesala del Día de los Padres, eso es bien importante. Yo nunca le he pegado a un hijo mío. Qué sé yo. Mis hijas no pueden decir lo mismo. Yo tengo que admitir que yo de vez en cuando, cuando chiquita, he tenido que recurrir al... Yo creo que la única vez que yo le di un par de nalgas a Fabián y a Bianca, que son los mayores, fue un día que íbamos por la Valdoriotti y ellos empezaron a pelear chiquitos y uno de los dos tiró algo y yo por poco choco en la Valdoriotti. Okay. Porque la guagua por poco se vuelca. Sí. Y entonces me destacioné y le di un par de nalgas, pero eso fue de matamosca, como uno dice. Sí, hace 20 años. Pero nunca, no, yo soy bien bueno hablando. Okay. Y yo a mis hijos les hablo y les digo, y si tengo que llamarles la atención y disciplinarlos, lo hago por medio de mi voz y siendo transparente con ellos con relación a lo que han hecho y a lo que puede provocar lo que han hecho. Pero darles nunca ha sido, la verdad es que no. Y si pudieras pensar, voy un poquito profundo, si pudieras pensar en algo que te gustaría que se lleven tus hijos de ti, de tu personalidad, o de ti, overall, algún consejo o algo que te gustaría que cuando ya Rubén Sánchez no esté en este plano, ¿qué te gustaría que ellos recordaran o que se llevaran consigo? Me gustaría que mis hijos puedan identificar a los buenos amigos. Yo, Alex, yo tengo mis hijos, pero yo tengo muy buenos amigos. Y eso yo creo que es bien importante, tú saber quién te puede llamar todos los días sin ser familia tuya. Porque los amigos son una base fundamental en el diario vivir de la gente. Y yo quisiera que mis hijos puedan identificar en el camino de su vida quién es un amigo, quién les va a dar la mano, quién los puede ayudar, quién puede ser un mentor, etcétera. Claro, hay otras cosas que tienen que ver con ser humilde, noble, desprendido, altruista, y esas cosas también son importantes, pero pues tú me preguntaste y me pediste que dijera una. Bueno, pues se me ocurre decir que... Genial, ¿sabes? Que la de mis amigos. O sea, yo tengo buenos amigos que me llaman todos los días. Y te voy a decir algo, cada vez más es más difícil hacer amistades en el mundo, porque están las redes sociales ahora, cada vez más estamos como que más distanciados de la realidad. So que me parece algo excelente que quieras dejarle a tus hijos como legado, si se le puede llamar de algo. No legado, pero algo que te gustaría que pasara, sucediera con ellos. ¿Cómo tú crees, o cuál tú crees que es la importancia de la figura paterna en una familia? Fundamental. O sea, digo, no voy a negar que hay un montón de madres criando a sus hijos solas y haciendo la función dual de padre y de madre. Pero en el caso mío y con relación a las madres de mis hijos, yo creo que yo he sido fundamental, porque ellas me llaman y me piden, mira, nos vamos por aquí, nos vamos por allá, le decimos esto, le decimos aquello, hay un problema, ¿cómo lo resolvemos? Yo creo que es fundamental. Bueno, mi hija Marena tiene como 25 años hoy, 25. Marena vive conmigo desde que tenía 16 años. Ah, wow, desde muy joven. Y Fabián está en casa ahora mismo y Bianca vivía conmigo y Andrés me lo llevo tan pronto Anuk me deje, pero no me va a dejar. ¿Eres un papá paricero o...? Absolutamente digo, porque lo poquito que sé de ti fuera del aire, sé que te gusta el vacilón, el party. No, absolutamente paricero. Y me gusta pariciar con ellos y celebrar con ellos y hacerle barbecue a ellos y hacerle desayuno a ellos y cocinar para ellos y trabajar para ellos
y dedicar ¿sabes? tu vida. Me gusta, a mí me encanta. Bueno, pues si esto en algún momento lo es Bianca, Marena, Fabián o Andrés, sepan que tienen un papá que aquí en KQ 105, que es la emisora hermana de WKQ 580, lo queremos, lo apreciamos y lo respetamos muchísimo. Rubén, gracias por estar, gracias por concederme esta entrevista. Mira, sé que no lo haces. Tú sabes que es bien interesante porque esta entrevista es como antesala de la celebración del Día de los Padres. Sí. Mi compañera Veronique es papá y mamá. De lo que Es estábamos mamá hablando. Y papá. Sí, mi compañera Veronique es mamá y papá. Y la hija de Veronique tiene una mamá que hace el trabajo dual y lo hace excelentemente bien. Y yo creo que eso es importante y es motivo también de De celebración. celebración. Que también hay que reconocer a las madres que pues que están pasando por el proceso complicado, porque a veces es complicado llenar también, no tan solo tus zapatos, sino que tener los zapatos del padre que por la razón que sea ya no está en la vida. Así que de igual forma le enviamos, ¿verdad? Ese cariño a todas las madres que hacen lo mismo, como lo es el caso de Veronique. Pero Rubén, gracias por estar con nosotros. No te estoy bromeando, estoy aquí nervioso. No sé ni cómo cerrarlo, pero agradezco que estés aquí. Mira, una sola pregunta. Ajá, yo sabía que esto venía, dale. Espérate. Ajá. ¿Usted cree que yo le creo? Esto me huele a peje maruca, lo único que puedo decir. ¡Que me lo jure! Te veo, Alex. KQ 105.